Tú has visto lo asombroso al mirar el resplandor, cuando se abren los ojos para encontrar la luz. Puedes decir, veo al mundo en luz, lo veo con asombro, veo que en vida está, que estalla en colores, veo como tú ves, caminando en la luz. Tú has visto lo asombroso cuando vuelves a nacer, saliendo de las aguas, el pasado queda atrás. Puedes decir, veo al mundo en luz, lo veo con asombro, veo que en vida está, que estalla en colores, veo como tú ves, caminando en la luz. Veo al mundo en gracia y evangelio, veo como tú ves, caminando en la luz, caminando en lo asombroso, asombroso eres tú, haces cosas asombrosas. Puedes decir, veo que el mundo está libre y enamorado, veo el camino, Dios, asombroso eres tú. Veo como tú ves y ya no tengo miedo, veo como tú ves y no me avergüenzo, veo el camino, Dios, caminando en la luz. Veo al mundo en luz, lo veo con asombro, veo que en vida está, que estalla en colores, veo como tú ves, caminando en la luz. Veo al mundo en gracia y evangelio.
le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Buenos días a todos, hermanos. Bueno, acá estoy de nuevo con ustedes después de bastante tiempo. Y bueno, es un gusto grandísimo poder saludarles y compartir con ustedes esta prédica. Quiero compartir con ustedes sobre el discipulado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que bueno, ya cumplí 2 años y 2 meses acá. Y bueno, aquí vamos. Estoy como siempre, estoy trabajando aquí en la iglesia Morning Star todavía. Estoy haciendo, para que sepan, ¿no? Un poquito de mí. Estoy haciendo traducciones de los cursos universitarios al español. Pero ese es como, digamos, es la manera en que me gano la vida. Sin embargo, mi corazón siempre está es en enseñar y en discipular, en servir al Señor. Y eso es lo que hago yo, aunque no tenga ganas y aunque no quiera, es lo que me sale, porque eso es a lo que el Señor me llamó y lo que siempre he hecho. Y bueno, y he visto también cómo hemos avanzado en esa área, ¿no? Y bueno, y mi visión sigue siendo discipular y eventualmente plantar iglesia. Bueno, hermanos, entonces estamos, como les digo, pues sirviendo y espero de corazón que ustedes también lo estén haciendo allá en Venezuela. Yo sé que en Venezuela la cosa no está fácil, está hasta más difícil que cuando yo me vine, pero sin embargo, hermanos, las promesas de Dios están vigentes, y así como lo están en cualquier país y en cualquier época de la historia. Poniendo nuestros ojos en el Señor para, a pesar de que sea difícil la circunstancia, podamos cumplir su propósito aquí en la tierra y confiar en que el Señor nos va a respaldar y nos va a sustentar. La clave, hermanos, una clave importante para lo que vivimos en Venezuela es Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas para tu sustento te serán añadidas. Cree esa promesa. No importa lo que pase, no importa qué clase de situación esté pasando, política, social, económica, el Señor está, su reino está por encima de eso. Confía en el Señor, en que Dios va a estar contigo, te va a proveer, te va a guardar, te va a proteger y va a guardar tu salud. Amén. Dios sobrenaturalmente va a hacerlo, ¿no? Primero el reino, como te dije, Dios velará por ti. Y también Él nos recuerda y quiere recordarnos hoy en esta prédica de nuestra misión aquí en la tierra, nuestra misión en esta tierra, que es, acuérdense, hacer discípulos de todas las naciones. Quiero compartirles, hermanos, algunos testimonios de cómo Dios está trabajando en países que antes estaban cerrados al Evangelio, países musulmanes muy cerrados al Evangelio, que ahora, actualmente, de unos años para acá, han empezado a crecer impresionantemente, haciendo discípulos de una manera increíble, usando un singular método bíblico para hacer discípulos. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la iglesia en Irán. La iglesia en Irán, quizás no muchos lo saben, pero la iglesia en Irán es un país islámico. El antiguo imperio persa es una gente aguerrida, fuerte. Sin embargo, la iglesia en Irán actualmente es la de mayor crecimiento en el mundo, más que China y más que cualquier otro país del mundo. Es la iglesia de mayor crecimiento. Por supuesto, es un crecimiento de la iglesia subterránea, es la única que existe. Subterránea, pues, escondida, porque no puede ser pública, porque, bueno, preso y tortura y hasta la muerte.
Pero también la iglesia del Señor está creciendo en Afganistán, en Uzbekistán, en Kurdistán, en la India y en varios países de África, de una manera tremenda. Pero en el caso de Irán, ¿cómo puede ser que en Irán, un país musulmán, cuyos líderes políticos han dicho públicamente en varias ocasiones que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, y el programa nuclear de Irán sigue avanzando con el objetivo tienen entre ceja y ceja, hermano, es atacar y destruir a Israel? Pero, hermano, lo que no sale en las noticias es la gran desilusión de la población, especialmente la población joven, la gran desilusión hacia el Islam. Se sabe que hemos averiguado, hemos visto, pues que las mezquitas en Irán están vacías. Todas las mezquitas están vacías. Nadie quiere ir, nadie quiere servir a ese Dios Alá. Nadie quiere. Están totalmente desilusionados. Después de 30 años, 40 años, no recuerdo cuántos años, desde que derrocaron al Shah de Irán, instauraron un gobierno revolucionario islámico, y después de 40 años, Irán es un país parecido a Venezuela en muchos aspectos. Mucha pobreza, alta inflación, escasez, y es un sistema parecido. Quítale comunismo, ponle islamismo, pero es el mismo resultado en la población desesperada. La gente se está volviendo a Dios de una manera tremenda. La situación de Venezuela es peor, pero se le acerca la situación de Irán y la gente está desesperada y se ha vuelto al Señor. Entonces, se está volviendo la gente al Señor Jesucristo, quien se aparece, como en otros países del Medio Oriente, se aparece Jesucristo a las personas en sus sueños. Y eso ha pasado en multitudes de personas. Y se convierten en discípulos, hermanos, aguerridos de Jesucristo. Discípulos aguerridos que aman y oran por Israel. El régimen iraní ha tratado de detener este despertar espiritual, pero sin éxito. En la India también, con esta singular forma bíblica de discipulado en la región del norte de la India, llamada un sector de los Bhojpuri, se llama, es un grupo de personas de una etnia llamada los Bhojpuri, lo llaman el cementerio de los misioneros, donde era prácticamente imposible hasta hace 20 y pico de años atrás, 30 años atrás, plantar una iglesia por lo cerrado de los corazones y la terrible persecución hacia los poquitos cristianos que habían. Pero en los últimos 20, 30 años se han plantado, no recuerdo si eran 20 o 30, pero se han plantado 80.000 iglesias aproximadamente y se han convertido al menos 2 millones de personas. ¿Qué pasó? En un país donde alta persecución y de tan cerrado que estaba hasta hace poco, por siglos, milenios, la gente cerrada. Y en los últimos 20, 30 años se han abierto, han plantado 80 en ese sector, en esa etnia. Y se han convertido al menos 2 millones de personas. Y esto sucede en sitios como de altísima persecución, como por ejemplo Irán, como ya les mencioné, también Afganistán, Kurdistán, donde por supuesto no se pueden reunir en público, donde no se puede evangelizar en las calles, no puedes repartir tratados públicamente, no puedes hacer conciertos, no puedes hacer como nosotros antes hacíamos el teatro. Nada, eso no se puede hacer allá. Todo eso es prohibido y penado y cárcel, pero todo lo que sucede de ese avivamiento, ese despertar, ha sido por cómo Cristo ha estado obrando en los corazones y cómo las personas son aguerridas para evangelizar de una manera guiada por el Espíritu Santo, de una manera que tienen que cuidarse porque y son personas guiadas por el Espíritu Santo para acercarse a una persona en la plaza pública, porque Dios le mostró que tiene que acercarse a esa persona que está ahí, porque esa es la persona que Dios que está abierta, porque tú no puedes predicarle a cualquier persona, porque te pueden denunciar. Y allá, por ejemplo en Irán, hay una policía, que es la policía islámica, que es la policía que precisamente está pendiente de que
de mantener el Islam como la religión y que no haya ningún tipo de proselitismo en Irán. Es una policía. ¿Qué les parece? Es tremendo, ¿no? Y por supuesto están vestidos de civil, tú no los reconoces, pero entonces no le puede, es un poco complicado predicarlo a cualquier persona porque de repente si empiezas a predicarle a alguien, uno a uno, pero es una persona que de este tipo de gente, de policías islámicos, bueno, ya estás preso y probablemente muerto también, o torturado por lo menos. Pero todo este movimiento sucede persona a persona y en casas. Vamos a leer, hermanos queridos, vamos a leerles Mateo 10, del 5 al 13. Yo quiero compartir esto, eso lo he compartido con Chejo también, lo he compartido los pastores Rafaela, Limni, etcétera, Héctor, aquí en Estados Unidos, sobre esta manera singular de discipular, bíblica de discipular. Esto lo he compartido y yo digo, oye, ojalá, yo estoy orando para que en Venezuela esto pueda comenzar a surgir, porque Venezuela está mandado para hacer esto, hermano, y ver el evangelio crecer, y el evangelio crecer de tal manera que la nación pueda ser discipulada y pueda Venezuela resurgir y pueda Venezuela progresar, porque la gente despierta y las mentes despiertan y empiezan a no querer depender de un sistema, sino depender del Señor. Y el enemigo pierde terreno y entonces va de salida. Y Venezuela pueda volver el progreso y la bendición a Venezuela. Es la oración, pero todo tiene que ver con el evangelio y el discipulado, hermanos. Por eso es que es tan importante que ustedes escuchen esto que quiero compartir con ustedes. Mateo 10, del 5 al 13, dice así: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Entonces, hermanos, vamos a parar aquí y recordemos entonces que no es solo, como el Señor dice aquí, no es solo hablar de Él, sino también hacer sus obras. ¿Ok? Me encanta que Jesús dice esto: sanen a los enfermos. No dice oren por los enfermos, porque orar por los enfermos, por lo general, orar no es sinónimo de sanar. Por ejemplo, bueno, yo oré, pero no se sanó. Pero cuando Jesús dice sanen a los enfermos, no deja espacio para eso de, bueno, yo oré, pero no se sanó. Pero cuando Jesús dice sanen a los enfermos, es que se sanan los enfermos, porque se sanarán, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios. ¿Me entiendes? No dice oren por los endemoniados o expulsen a los demonios. Hay una diferencia entre orar por el endemoniado y expulsar al demonio. Es así como que no tienen otra, la enfermedad va a salir, el demonio va a salir. Entonces ese es el enfoque, hermanos, que quisiera que nosotros tengamos. ¿Ok? Cuando hablemos del Señor, pero también hagamos las obras del Señor, hagamos las obras que Él hizo. ¿Ok? Cuando Jesús los instruyó así, entonces Él deja sobreentendido que van a suceder milagros. Entonces hay que hablarles del Señor y también hacer sus obras. Y haciendo aprendemos. Un predicador que yo escuché hace unas semanas acá, que Dios usa mucho en sanidades y en milagros, él dijo que cuando él empezó a orar por los enfermos, nadie se sanaba. Okay, eso era, él oraba por los enfermos y nadie se sanaba. Pero, ¿qué hizo? Él siguió orando. Él no dejaba de orar. Él siguió orando, él no se desanimaba. Bueno, algún día, dijo él, algún día se van a sanar. Y dijo que él oró
Él cree que él oró por lo menos por aproximadamente 1000 personas. Él oró por un largo tiempo y oró como, él dice que él aproximadamente oró por 1000 personas sin éxito. Pero después, más o menos, aproximadamente de 1000 personas de orar y que no se sanaban. Después la gente empezó a sanarse. No había hecho nada diferente, simplemente él practicó, él oró, él creyó, tuvo fe, no pasaba nada, pero no se dio por vencido hasta que empezaron a sanarse. Y ahora es impresionante cómo en su ministerio se sanan las personas cuando él ora. Entonces, bueno, yo ahorita no pelo una oportunidad cuando hay alguien enfermo, yo le pregunto, déjame orar por ti. Y oro por las personas. No se sanan todo el tiempo, pero estoy creyéndole al Señor que se van a sanar por las personas por las que yo ore. Algunos se sanan, otros no. Más no que sí, lamentablemente, pero hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo hasta que empiecen a sanarse más y más y más y los milagros sean cada vez mayores. Amén. Entonces les animo a eso, hermano. Les animo a eso. Bueno, el versículo 9 dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿Qué nos dice Jesús con todo esto? Cuando él dijo todo esto, no lleven bolso, no lleven ropa, no lleven dinero, ¿entiendes? No sé, básicamente, escuchen, no se preocupen. No se preocupen de la provisión. No se preocupen. El Señor va a proveer. Acuérdense, Mateo 6:33. Busca primeramente su reino y su justicia y todas las cosas que necesites, toda la provisión que necesites, todo el sustento que necesites, vendrá por añadidura. El Señor se encarga de ti. Entonces, hermanos, por eso es que él decía esto. No estén pendientes de, bueno, déjame ahorrar dinero, déjame buscar plata. No, el Señor te va a proveer. Yo no digo que a través de tu trabajo, a través de muchas otras formas, pero Dios va a proveerte más de lo que tú necesitas con abundancia. Entonces Él va a proveer, hermano. Eso es lo que dice el versículo 9, Mateo 10:9. El Señor va a proveer para los que le sirven. Versículo 11. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Entonces Jesucristo nos está instruyendo a que al entrar a una ciudad o aldea o alguna comunidad o alguna urbanización, alguna casa, apartamento, donde están las personas a que le vamos a evangelizar, el Señor nos dice, busquen a una persona digna. Ahí está el meollo de la evangelización con el enfoque que le dan los hermanos en Irán, en la India y en estos lugares donde la iglesia está creciendo. Ellos no están evangelizando de manera masiva, en un estadio, un concierto, vino un predicador, vino un apóstol de no sé dónde. No. Allá es diferente. Ahí ellos hacen lo que dice Mateo 10:11. Al entrar a una ciudad, a una aldea, busca a la persona digna. Busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. ¿Okay? Entonces, busquen a una persona, ahí está el meollo, como les dije, buscar a esa persona que Dios ha designado de antemano para abrir su casa y por lo tanto su corazón y el de su familia. El versículo 11, este versículo 11 que acabo de leer, en diferentes versiones nos ayudan a entender bien qué es lo que Jesús nos está tratando de comunicar. Cada vez, fíjense, cada vez que entren, aquí dice la palabra, cada vez que entren en una ciudad o una aldea, dice, busquen a una persona digna.
Esa palabra busquen, piensen en esa palabra un momentico, busquen a una persona digna. Parece que el Señor no está tan enfocado, aunque ese es el objetivo, pero no está enfocado en el principio en las grandes multitudes, sino en que nosotros busquemos a una persona digna primero. En Lucas 10:5, que es el pasaje similar al de Mateo 10, Lucas 10:5 dice que busquemos una persona de paz, una persona digna o una persona de paz. ¿Ok? Que puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser un empresario, puede ser un vecino, una persona de paz, una persona digna. ¿Por qué dice el Señor que busquemos a una persona de paz? ¿Quién es una persona digna? ¿Qué diferencia tiene una persona de paz o una persona digna con otras personas? Bueno, miren lo que dice, de varias versiones le voy a leer este versículo 11, algunas versiones. En la Biblia amplificada dice, del inglés dice, cuando entres a una ciudad o una aldea, busquen, pregunten quién es una persona digna. Busquen con diligencia y que te dará, esa persona digna te dará la bienvenida a ti y a tu mensaje. Fíjate, te da la bienvenida a ti y a tu mensaje y te pide que te quedes en su casa. La persona de paz o la persona digna es una persona que obviamente Dios preparó de antemano para recibirte. Es una persona que, aunque es inconversa, es una persona que Dios ya ha, digamos, ha procesado, ha estado preparando, ha puesto en su corazón un deseo por conocer la verdad. Tú no los conoces, tú no sabes quiénes son. Tú crees que todo el mundo, porque todas las personas que andan por ahí, tú ves que son inconversos, que no quieren nada con Dios, y es verdad. Pero entre esas multitudes hay personas seleccionadas por Dios, que son personas de paz, que Dios ya las está preparando. Y esas personas están orando, quizás sin conocer a Dios, pero están orando, pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero conocer, yo quiero saber la verdad. Quisiera conocer a alguien que me pueda explicar todas las dudas que yo tengo, todas estas incógnitas que yo tengo. Y tienen ese deseo grande, ¿ves? Pero no son cristianos. Es inconversa. Pero la persona de paz, la persona digna, tiene el corazón abierto para ti y tu mensaje. Y eso no es imposible que eso suceda a menos que Dios haya tocado y preparado a esa persona primero, antes de tu llegada. Entonces espero que me estés siguiendo. Otra versión, que es la versión Phillips, es en inglés, pero dice, cuando entren en una ciudad o aldea, así lo dice esta versión Phillips, encuentren a alguien que sea respetado y quédense en su casa. ¿Ves? La persona de paz es una persona respetada por la comunidad. Goza de una buena reputación entre la gente del pueblo. Quizás es un padre de familia que tiene influencia con los vecinos, que tiene un liderazgo entre la gente, pero es una persona que está abierta al mensaje. Quizás no parece, si tú ves la apariencia externa, no pareciera estar abierta. Pero cuando de repente tú le empiezas a hablar, porque el tema, el evangelismo con este enfoque, hermano, no es tanto Jesús, Cristo te ama. No, tú no le hablas de Cristo, no le dices nada. Que en Irán hacen eso, no, si hacen eso, probablemente lo meten preso, porque mencionar a Cristo. Simplemente se hacen amigos de la gente, conversan de cualquier cosa, y el Señor va llevando la conversación. Y la conversación va de una conversación superficial o casual a una conversación más profunda, a una conversación espiritual. Eso va y puede pasar el mismo día que tú conoces a esa persona, o puede pasar un proceso que dura días o semanas. Con el tiempo se va dando esas conversaciones.
dependiendo de la situación y de la persona que tú estés conociendo, ¿ok? Entonces, ya las conversaciones y se va formando la confianza, que se puede formar, como te digo, en 5 minutos o en un mes, nadie lo sabe, o en 6 meses. Pero el punto es que cuando se va formando esa amistad y esa confianza, entonces empiezan a haber conversaciones espirituales. Ya las personas empiezan a hacer, oye, quiero saber por qué esto, por qué Dios. Entonces ahí tú le explicas, tú le hablas, pues, le hablas más, le hablas del Señor. A través de unos estudios bíblicos que se llaman de descubrimiento. Estudios bíblicos de descubrimiento, yo creo que Cheo ya les ha hablado un poquito de eso. Como les dije, entonces esta persona tiene un liderazgo entre la gente y ha sido preparada por el Señor, ¿ok? Para darte la bienvenida a ti y al mensaje que tú traes. Entonces, cuando nosotros evangelizamos un sector, no tenemos que predicarle a un gentío que no quiere escucharte, que no está interesado. Más bien, ¿qué hacemos, hermanos? Buscamos a la persona de paz. Podemos hacer eventos, pero no tanto son eventos para hablar abiertamente de Jesucristo, sino más bien eventos de repente para hacer contacto con las personas, Y las personas que estén cerradas, no te preocupes, déjalos tranquilos. Tú buscas personas que quieran, que tengan que se comienza una conversación y tú ves que la persona de paz tiene hambre, quiere saber, tiene inquietudes por las cosas espirituales. Y esas son personas que ya fueron preparadas por Dios. Son personas que están abiertas y deseosas de escucharte, y te invita a su casa también. Un ejemplo, Cornelio, Hechos 10. ¿Cornelio era cristiano o no era cristiano? Cuando él empezó a tener estas inquietudes espirituales, que él empezaba a orar, y entonces él ayudaba a los de la sinagoga, y daba ofrendas, y todo eso. ¿Era cristiano o no era cristiano? Bueno, no era cristiano, ¿verdad? No era cristiano. Él simplemente Cornelio era un centurión, un militar, pero tenía como esa inquietud por las cosas de Dios. No conocía a Dios, pero estaba abierto. Entonces Dios obró en Pedro para que, a través de una visión y todo lo que ustedes ya deben conocer de Hechos 10, para que él fuera a donde estaba Cornelio. Y Cornelio, cuando escuchó el evangelio, cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, ¿qué tenía Cornelio preparado? Toda la gente a quien él influenciaba, porque Cornelio era un hombre respetado, tenía un don de liderazgo, tenía ya la familia. No, Cornelio, yo quiero también escuchar lo que van a decir de Dios, porque Dios ha preparado a todas estas personas. Familias, vecinos, compañeros de trabajo, estaban todos, un gentío había en esa casa. Y Pedro, cuando llegó, se quedó sorprendido. Wow, ¿qué está pasando acá? ¿Sabe qué pasó? Que dieron con una persona de paz, en este caso Cornelio. Otro caso está en Hechos 16:33, el carcelero. Estaban Pablo y Silas presos. Después, boom, Dios obró. Se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas. Ya, bueno, pues pensó el carcelero que se habían ido los presos, se habían escapado, porque un ángel había obrado. Y Pablo le dijeron, no te preocupes, estamos acá. Recibió la palabra. El carcelero se bautizó esa misma noche, él y toda su casa. El oikos, la palabra griega oikos, toda su familia, amigos, conocidos, relacionados, todas las personas con quien el carcelero tenía una relación se bautizaron esa misma noche. O sea, esa es la influencia de un hombre, de una persona de paz.
tiene influencia para que otros también digamos que se contagien y también quieran, no quieran quedarse por fuera. Y entonces este es lo poderoso de la persona de paz, es que esa persona de paz te abre las puertas a una comunidad porque tiene influencia y se convierte en las personas porque respetan a esta persona, respetan a esa persona y también se suman a la iglesia. ¿Okay? Es lo que ha pasado en Irán, es lo que ha pasado en Afganistán, en India, donde hay altísima persecución. Cuando encuentran una persona de paz, esa persona que tiene influencia en su familia o en su comunidad va y le predica a la gente porque ya fue tocado él. Entonces, mira, tienen que saber esto, tienen que leer aquí lo que dice la Biblia. Y mira, Dios me mostró esto y tal, y ven el cambio, y ven y bueno, yo también quiero. Todo el mundo, ¿ves? Y ese ha sido el avivamiento. Pero no ha sido el público, no ha sido algo en los estadios, no ha sido, simplemente ha sido, y también ha sido por gracias a la televisión por satélite. En Irán no hay las cableras y todo lo que es cable y todo lo que es televisión, televisoras, frecuencias, digamos, del Estado y privadas, o si es que hay, yo creo que no, pero a través de digamos, el cable o lo que ven en televisión los iraníes no pueden. No hay nada cristiano, por supuesto. Entonces, ellos utilizan unas antenas parabólicas como antes habían en Venezuela. Esas antenas parabólicas que la gente montaba en sus casas, en los edificios. Bueno, eso es lo que ellos tienen allá. Y entonces agarran el satélite directo. No tiene nada que ver con la red del país, de cables o de frecuencias del país, sino es todo directo con el satélite. Entonces ahí se empiezan a escuchar el evangelio a través de canales de satélite de otros países, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, que predican el evangelio en farsi, o sea, en persa. Resulta que bueno, hasta Stephanie, mi hija, ha estado trabajando en unos videos, trabajando con una pareja que es una pareja, un ex musulmán iraní, que es cristiano y que también tiene una frecuencia ya o ¿cómo se llama? Un canal por satélite. Y Stephanie es el que le hace los videos, es la que la filma, edita, etc. Y son videos y documentales que predican el evangelio, canciones, conciertos, cuestiones que ellos hacen. Y ha sido tremendo, impresionante cómo la gente se está convirtiendo, ¿no? También el Señor está utilizando mucho ese medio. Y entonces ellos de alguna manera se conectan, aunque ellos reciben el evangelio, porque reciben el evangelio y reciben a Cristo, quizás por televisión, por estas cuestiones de satélite, pero después ellos no saben a dónde congregarse. Pero entonces de repente se topan ahí con un cristiano en la calle que está predicando de una manera muy, tú sabes, sin llamar la atención. Y bueno, Dios hace milagros para que esas personas se conecten, ¿ok? Y así es que Dios está haciendo cosas sobrenaturales todo el tiempo. En Venezuela necesitamos también ese poder sobrenatural para que el evangelio pueda crecer y pueda el país surgir de cómo está. Tenemos que entender que solo el evangelio puede sacar, así como está sacando a Irán y a muchos otros países, también a Venezuela va a sacar el evangelio, lo que va a hacer eso. ¿Ok? Entonces, hay otra versión del versículo 11. Dice, en cualquier pueblo, esta es la NBI, dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Fíjense ustedes, busquen a alguien que merezca recibirlos a ustedes. En otras palabras, es un cambio de paradigma. Nosotros no estamos buscando a la persona de paz, rogando para que quieran escucharnos. Al revés, Dios ya ha preparado a esta persona con anticipación y en realidad la persona de paz te está buscando es a ti. Tú eres alguien importante y tú eres alguien porque esa persona, sin ser cristiano todavía, está orando en su forma
de su manera de comunicarse, está orando, está anhelando poder conocer a alguien que lo escuche y que lo entienda y que le enseñe el camino para llegar a la verdad, para llegar a Jesús. Y ellos son los que merecen recibirte a ti. Así lo dice el Señor. ¿Ok? Busquen a una persona digna, alguien que merezca recibirlos, a ustedes, a los cristianos. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a predicar el Evangelio, tú no vas tratando, tratando de que la gente te escuche y la gente te rechaza. Es que si rechaza, bueno, está bien. No, esa persona no está preparada todavía. Si está rechazando, no, déjalo tranquilo. Ora por él, ora por esa persona. Dios no lo está preparando. Seguimos buscando a la persona que está, ¿qué? Abierta, tocada, que está preparada por el Señor. Esa persona de paz es la que va a abrir una comunidad, una familia, una comunidad, una empresa también. ¿Okay? Entonces, clave en todo esto, hermanos, y para terminar, es la oración. ¿Cómo Dios prepara a las personas de paz? Es porque el Señor dice, dice que la mies está lista, que oremos para que para que el Padre envíe obreros a la mies. ¿Okay? La mies está preparada, pero tenemos que orar para que Dios conecte las personas de paz con ustedes, con los cristianos, con los que están alcanzando y haciendo contacto con las personas. Esa es la oración, porque están ahí, hermanos, están allá afuera, están allá, están las personas de paz, pero lo que tiene que haber es que Dios haga la conexión, que Dios cruce los caminos, pero eso tiene que ver mucho con oración y mucho, por supuesto, de estar abierto, de estar en el espíritu, de estar como sensible a hablar, cuando hablas con las personas, como te digo, una conversación casual. Y eso puede llevar a una conversación relevante y luego una conversación profunda espiritual. Entonces, una vez que las encontramos, una vez que encontramos a la persona de paz, hacemos estudios bíblicos de descubrimiento, donde no le estamos predicando, mira, recibe a Cristo ahora, mira, haz esta oración. No haces eso, hermano, porque necesitan la palabra, necesitan el fundamento. Pero lo que este sistema singular de discipulado hace es tremendo, porque ellos hacen unos estudios bíblicos que nosotros los tenemos ya, estudios bíblicos de descubrimiento, para que las personas leyendo la palabra y escribiendo lo que ellos aprenden, eso se los explican, si no se lo han explicado, se lo van a explicar después. Entonces las personas van como ellos mismos van anotando lo que ellos entienden de ese pasaje que están leyendo. Y no es que hay un maestro diciéndole todas las respuestas, sino que ellos mismos, junto con las demás personas del estudio bíblico, van descubriendo el Evangelio. Empiezan con Génesis y van por diferentes estudios bíblicos, que pueden ser 16 estudios bíblicos, o pueden ser más, depende de la cantidad de tiempo que puedan tener las personas juntas. Y hasta que llegan al Nuevo Testamento y hablan de Jesús. Entonces las personas descubren a Jesucristo de otra forma y eso los toca y por supuesto la gente al final se entrega y normalmente como ha pasado en la India, como ha pasado en Irán, normalmente es el grupo entero, es la familia entera, todo ese oikos se bautiza en el mismo día. Es una cosa poderosa y así esas personas hacen otros discípulos y entrenan a otros y se convierten en discípulos aguerridos otros más y esto es una cadena de discipulados. Son una generación, segunda generación, tercera generación, y así van de generación en generación haciendo discípulos. Y eso es lo que ha traído un crecimiento exponencial en estos países. Eso es lo que queremos, orando para que esto suceda en Venezuela. Entonces ellos mismos descubren de la palabra quién es Jesús y cómo ser salvo, pero importante que ellos lo descubren. Y lo que hace el cristiano, en este caso tú, lo que hace es ser facilitador. No le vas a enseñar todo, mira, esto es así, porque ellos mismos lo descubren una vez y entonces ellos aprenden claro, el facilitador les enseña también a través de los estudios bíblicos, van descubriendo hasta que conocen a Jesús y luego les enseñan a obedecer.
es una cosa que después se la explicamos, pero está basado en la obediencia. Es un sistema discipulado basado en la obediencia. Y eso ha traído un crecimiento, inclusive en India, donde hay en partes específicas de la India, donde son analfabetos, hermanos. La gente no lee, pero igual se convierten en tremendos evangelistas y discipuladores. Todo es escuchando, con aparaticos ahí para escuchar la palabra, y así es que ellos aprenden. Y sin saber leer, analfabetos, y hacen discípulos, y hacen generaciones de discípulos, algo impresionante, cambios impresionantes, milagros, sanidades, cosas poderosas pasan. Entonces, con todas las limitaciones que esa gente tiene, mira lo que hacen solamente porque tienen fe. ¿Ven? Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, amén, y vamos a creer que el Señor va a hacer lo mismo en Venezuela. Versículo 16, para terminar, dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y la versión TPT, la versión de la Pasión, dice: yo los envío. Jesús dijo: yo los envío, aunque ustedes se sientan vulnerables como corderos en medio de una paca de lobos, sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Esto es algo que es importante entender, que el Señor, cuando habló de esto que les acabo de leer de Mateo 10, después Él dice: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Quisiera que escucharan vieran una película que está en YouTube, no sé si ya Cheo se la recomendó. Se llama Ovejas en medio de lobos, parte 2. Ovejas en medio de lobos, parte 2. Es sobre el avivamiento en Irán. Tremendo ese video. Escúchenlo, tiene subtítulos en español. Tremendo video, y eso los anima, los motiva mucho. Los va a animar mucho. El Señor sabe lo que hace al enviarnos. Y lo pone en términos muy claros, hermanos. Pone de ejemplo al cordero, que es el animal más indefenso que existe. Cuando, por ejemplo, hermano, un pez se siente amenazado, ¿qué hace? Se escurre. ¿Okay? Cuando un perro, un gato, una ardilla se siente amenazado, ¿qué? Sale corriendo. Cuando un pájaro se siente amenazado, sale volando. Pero una oveja no sabe qué hacer. Por su indefensión, necesita que alguien la defienda a la oveja. Y a pesar de su indefensión, Jesús nos manda entre una paca de lobos, siendo los lobos los animales más feroces que pueden haber. Jesús, estando consciente del peligro, aún así nos dice: vayan, porque Él es el pastor que nos defiende y que nos cuida y que nos unge y que nos da poder. Esa es la gloria. La gloria que Cristo recibe es que Él con ovejas los manda en medio de los lobos para rescatar a los perdidos de las garras de los lobos. Algo imposible, a menos que Jesús, nuestro pastor, esté con nosotros para hacerlo. Todo depende del poder sobrenatural del Señor. Los animo entonces, hermanos, a seguir el Cheo va a estar compartiendo más de esto. Ha estado compartiendo y va a compartir más de esto en esta temporada que viene. Yo simplemente les estoy como dando unos tips ahí sobre el discipulado. Y bueno, compartiré en otro momento más con ustedes de esto. Aquí en Estados Unidos yo lo estoy empezando a hacer también. Estoy siempre haciendo contactos. Salimos a evangelizar con los hermanos de la iglesia en los Jesus Teams, los llaman, equipos de Jesús. Y entonces predicamos, evangelizamos. Yo voy con Daniel Emanuel, un hermano venezolano que es maracucho, que él era uno de los que también estaba como supervisor de la Escuela de Liderazgo Global. Y él lo trajo, él está aquí estudiando en la universidad. Y estamos haciendo ese trabajo juntos. Oramos todos los días, de 8 a 9, 1 hora diaria, oramos por esto. El discipulado, para que Dios nos haga cruzar con las personas de paz. Y salimos, contactamos personas y hablamos, la gente. Y todavía no hemos encontrado a la persona de paz. Pero
hasta que Cristo venga, yo voy a buscar personas de paz, ¿me entiendes? Y yo sé que la voy a conseguir. Y no una, sino varias. Amén. Y así vamos a formar generaciones de discípulos. Bueno, hermanos, vamos a orar porque ya se me acabó el tiempo. Los amo mucho, los quiero mucho de verdad. Los extraño. Sueño con ir a Venezuela y no predicarle a este teléfono o a este iPad, sino predicar cara a cara allá. Ojalá, espero que el año que viene, Dios mediante, yo pueda ir. Vamos a orar. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos en Venezuela, Señor. Gracias por todos los hermanos que escuchan esta palabra, Señor. Te pido que tú puedas entusiasmar por medio de tu espíritu, Señor. Tú puedas inspirar, Señor, y motivar a cada uno, Señor, para hacer contacto con las personas. Olvidarse un poquito de las cosas, de lo que nos atribula, Señor, y buscar primero tu reino, Señor. Y que tengamos fe de que, Señor, tú nos añadirás todo lo que necesitamos, Señor. Oramos para que tú nos hagas cruzar, Señor, con las personas dignas, estas personas de paz, Señor, que están preparadas por ti. Enséñame a encontrarlas. Guíanos a hacer contacto con las personas, Señor. Estar listos para predicarles a ellos, Señor, con los estudios de descubrimiento. Llénanos cada día con tu poder sanador. Practicar, Señor, orando por los demás para verlos sanados, Señor. Y los demonios fuera de cada persona, Señor, que necesite liberación. Llénanos con tu poder sanador cada día más para alcanzar a los perdidos, para ver a Venezuela cambiada, Señor, transformada, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Suple, Señor, todo lo que necesitan. Cualquier desesperación, Señor, obra, milagro, Señor, para que y quita todo temor al COVID, a las enfermedades, a los virus, Señor. Y aún cuando se contagien tantas personas con miedo en Venezuela, clamando por vacunas, Señor, tú eres nuestra vacuna. Señor, creemos en tu poder sanador, que cuando oramos por los enfermos, muchos enfermos de COVID van a ser sanados, Señor. Y aún si nos contagiamos, seamos sanos, Señor, en el nombre de Jesús. No tenemos que tener miedo de enfermedades ni de muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das a nosotros el poder de tu Espíritu, Señor, para vencer. En el nombre de Jesús, bendícelos a cada uno, motívalos, glorifícate en cada uno de ellos, anímalos y avívalos, Señor, a cada uno de mis hermanos en Venezuela, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, los quiero mucho de nuevo, un abrazo y Dios les bendiga y espero verlos pronto de nuevo y en Venezuela, ojalá, estoy creyéndole al Señor para el año que viene poder visitarles allá y estarme un tiempito allá en Venezuela. Los quiero mucho y un abrazo.